Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, a través de este video presentación, vamos a desarrollar el tema de fenomenología. El título de esta presentación es Introducción a la fenomenología didáctica y al análisis fenomenológico. Primeramente vamos a comenzar desde la discusión filosófica acerca del concepto de fenómeno, el cual surgió equívocamente y con corrientes un poco confusas y hasta contradictorias. Habían corrientes filosóficas que concebían fenómeno como lo que aparentemente es evidente y muestra la verdad, en donde la concepción de fenómeno era lo verdadero, mientras que otras corrientes filosóficas concebían fenómeno como algo que está encubriendo lo que es verdadero y que muestra en sí un falso ser. Acá la cuestión de verdadero se refiere al conocimiento, en el sentido de que el conocimiento es lo que es verdadero y el fenómeno viene a ser como una máscara, como un disfraz, que viene a aparentar ser lo verdadero, pero que en sí el fenómeno es falso. Para algunas corrientes filosóficas, fenómeno es la concepción verdadera, es lo que es. Para otras corrientes, fenómeno es una máscara que está encubriendo la verdad, el conocimiento. Y otras corrientes se inclinaban con que fenómeno es aquello por lo cual la verdad se manifiesta, el camino hacia lo verdadero. En este caso, no es cuestionado si el fenómeno es verdadero o falso, sino es una vía, es un canal a través del cual podemos alcanzar lo verdadero, que en este caso sería el conocimiento. En palabras de Kant, dice que por ser siempre un objeto de experiencia, el fenómeno no puede negarse. La legitimización del fenómeno coincide con la legitimización de la experiencia. Esta frase, lo que parte del autor y lo que infiero que el autor quiere decir es que el fenómeno primero tiene una naturaleza experimental, tiene una naturaleza basada en la experiencia. Y al ser un objeto de experiencia, entonces en sí su existencia no se puede negar. Y ahora, la legitimización del fenómeno, o sea, si el fenómeno es verdadero o es falso, va a estar directamente relacionado si esa experiencia es verdadera o falsa. Entonces, en el sentido de que el fenómeno, su legitimización está directamente relacionada y asociada con la propia experiencia y si esa experiencia es legítima o no en el contexto en el cual se está desarrollando. Bien, estas discusiones filosóficas es solamente para introducir, hacer un preámbulo de la concepción de fenómeno que se discutió desde los comienzos de la filosofía y que a lo largo de los años aún mantiene ciertas corrientes alrededor de este concepto. Mucho tiempo después, ya en la época moderna, Hans Freudenthal en Holanda, entre 1905 y 1990, en esos años de 1900, comenzó a cuestionar la fenomenología dentro del quehacer de las matemáticas, tanto de las matemáticas como también de su enseñanza. Y para Freudenthal, él dice las matemáticas son un instrumento cognitivo, es un conocimiento público para, y aquí viene un propósito que está relacionado con fenomenología, para organizar, estructurar y matematizar partes de la realidad. Para Freudenthal, las matemáticas, al ser consideradas como un instrumento cognitivo, el sujeto puede organizar la realidad, puede estructurar la realidad, o puede tomar una realidad y matematizar esa realidad para así comprenderla desde el conocimiento matemático, el cual para Freudenthal debe ser un conocimiento público, con el objetivo de poder traer de la realidad el entendimiento de los fenómenos que nos rodean. A partir de estas ideas, Hans Freudenthal comienza a trabajar sobre fenomenología, el grupo de investigación ahí en Holanda, el cual a los días de hoy ha evolucionado y ha crecido y
son promotores de matemática realista y una corriente, un modelo de enseñanza que tuvo sus inicios desde las concepciones de fenomenología de Freudenthal. Y entonces, para Freudenthal, mediante este organizar, estructurar y matematizar la realidad, cada sujeto se apropia personalmente de las matemáticas. Es la forma en cómo podemos darle significado a las matemáticas, al conocimiento matemático, es cuando el sujeto puede organizar, puede estructurar, puede matematizar, puede tomar ese conocimiento y aplicarlo en el ambiente, en el entorno, contexto que le rodea. Dice, por lo tanto, hay que buscar aquellos fenómenos del entorno de los niños que pueden matematizarse mediante ciertas partes de las matemáticas. Freudenthal comienza una discusión que luego, años después, impactaría los currículum de los sistemas educativos en distintas partes del mundo, en el sentido de que comienza a cuestionarse cuál es el conocimiento, cuál es la matemática que se debe de enseñar en las escuelas, en los sistemas educativos, y para Freudenthal, ese conocimiento es aquel que puede ser significativo para el entorno de los niños. O sea, aquellos fenómenos que dan respuesta al entorno de los niños y a través de esos fenómenos pueden matematizarse a través del conocimiento matemático que están que están desarrollando. Dentro de los principios de la fenomenología, Freudenthal tenía la posición de que hay que volver a la historia, hay que poner nuestra mirada al pasado, hay que ver en particular cómo fueron comprobados los hechos matemáticos, mediante cuáles ensayos, mediante cuáles técnicas, en qué culturas y en qué épocas esos fenómenos, esos conocimientos matemáticos se manifestaron en fenómenos eh, sociales, en fenómenos cotidianos, científicos, profesionales, para qué estaban trabajando y cómo se estaban generando el conocimiento matemático. Entonces, la historia y la evolución de los conceptos matemáticos, su epistemología a lo largo de la historia, dan luz de cómo la fenomenología puede acercarse a la didáctica, a la matemática y a los procesos de enseñanza y aprendizaje de determinados temas matemáticos. De modo que permite describir cómo las matemáticas organizan los fenómenos y ayudan a entender mejor esos fenómenos, incluso permitiendo predecir esos fenómenos. Mostrar cómo las cosas pensadas describen los fenómenos, analizan, los hacen accesibles para el pensamiento y el cálculo. Es a través de las matemáticas que podemos hacer accesible para nuestro pensamiento y para el cálculo los fenómenos que nos rodean. El matematizar permite al sujeto explorar un fenómeno y hacerlo más tangible para su pensamiento a través de propiedades matemáticas, de conceptos matemáticos, de toda esa estructura conceptual y procedimental del contenido matemático, es que el sujeto puede tomar esa estructura, matematizar el fenómeno y hacerlo accesible para su pensamiento, analizar ese fenómeno, comprenderlo mejor. Esos son los principios iniciales de la fenomenología de Freud. Luego Freudenthal distingue asimismo distintos tipos de fenomenología. Y el que nos interesa, ¿verdad? Es aquel que es de carácter y de naturaleza didáctica. Entre los 4 grandes tipos de fenomenología que distingue este autor son la fenomenología en sí, que es una fenomenología pura, en la cual están organizadas dentro de la matemática en su estado y momento actual, considerando su uso actual, o sea, son fenómenos puros, por decirlo así, que tienen una condición directa con conceptos también muy puros. Luego está la fenomenología didáctica, que es donde intervienen fenómenos que están presentes en el contexto de los estudiantes, de los escolares, y los que se pueden proponer en secuencias de tareas, en unidades didácticas, que desde la enseñanza estos fenómenos tienen significado en el mundo de los estudiantes y permiten explorar, consolidar o evaluar sus conocimientos matemáticos. Esa sería la fenomenología didáctica.
El tercer tipo es la fenomenología genética. En este caso son fenómenos que se consideran con respecto al desarrollo cognitivo de los aprendices. Y finalmente la fenomenología histórica, que es el caso en el cual se presta atención a los fenómenos que para su organización se cuestiona el cómo se desarrollaron, cómo se extendieron a lo largo de la historia de la humanidad y cómo incluso dio orígenes a otros fenómenos también históricos. Bien, nos vamos a enfocar, claro, en la fenomenología didáctica, en cómo podemos tomar estos principios de fenomenología y aplicarlos en la didáctica, en particular de la matemática. Y otra de las discusiones que se dieron en estos inicios de la construcción de, de modelos teóricos acerca de fenomenología y su quehacer en la enseñanza y aprendizaje de la matemática está en algo que los autores llaman objetos mentales. En la fenomenología de un contenido escolar se debe tener presente que los conocimientos que los alumnos elaboran son objetos mentales. Y por otro lado, los contenidos social y culturalmente establecidos, que son los conocimientos a los que queremos que los alumnos accedan, son los conceptos. Entonces tenemos que el currículum escolar nos dice qué conceptos, qué conocimientos debemos promover desde la enseñanza para que los estudiantes puedan desarrollar. Y para acceder a esos conocimientos, entonces los estudiantes comienzan a elaborar objetos mentales. Esta contraposición de objetos mentales, conceptos, está siempre constante en los sistemas educativos. De modo que los objetos mentales se sitúan en esa estructura cognitiva del sujeto, de las personas, porque son los que éstas elaboran a partir de su experiencia. O sea, estos objetos mentales que se van estructurando en el sujeto, en las personas, son elaborados a partir de su experiencia, una experiencia de aprendizaje, una experiencia exploratoria, una experiencia que permita al sujeto acercarse a esos conceptos. Y a medida que la experiencia va siendo cada vez más significativa, ese objeto mental va acercándose al concepto que social y culturalmente se está estableciendo en el currículum escolar. Entonces, esas experiencias son medios de organización, son vías a través de los cuales el sujeto, el escolar, puede acercarse al conocimiento matemático. Y esa experiencia, desde la fenomenología, debe promover la exploración de distintos fenómenos. Fenómenos que le dan sentido al conocimiento matemático que queremos que el sujeto, el estudiante, desarrolle. Por eso la experiencia, cada vez que hablamos de experiencia-aprendizaje en este contexto de fenomenología, estamos colocando al fenómeno en su naturaleza experimental, que es a través de un fenómeno, a través de la exploración, de la indagación, de el estar inmerso en un contexto fenomenológico, el sujeto va desarrollando distintas experiencias que permiten hacer que los objetos mentales que se están edificando en su estructura cognitiva se acerquen al conocimiento matemático deseado que proviene desde el currículum escolar. Los conceptos, como tal, se sitúan en las matemáticas, hablando como disciplina, pero también los conceptos son medios que organizan los fenómenos. Lo que sucede en el sistema escolar es que para los estudiantes, los conceptos preexisten a su experiencia con los fenómenos correspondientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sistema lo que estamos acostumbrados a hacer y que se vive comúnmente es que el concepto ya tiene una preexistencia antes de ir a la experiencia con los fenómenos. Y lo que el sistema quiere es que los estudiantes constituyan un objeto mental como medio de organización de esos fenómenos. O sea, estos son los conocimientos, este concepto ya existe y lo va a utilizar para organizar el fenómeno. Y que tengan acceso a los medios de organización que la historia nos ha legado como medios valiosos de organización de esos fenómenos, es decir, a los conceptos. Muchas veces tenemos dos perspectivas de cómo
aplicar fenomenología didácticamente hablando. Una es donde presentamos los conocimientos matemáticos, desarrollamos esa estructura conceptual y procedimental en el sujeto, ya él tiene el conocimiento matemático y ahora sí lo enviamos a un contexto fenomenológico para que pueda organizar el fenómeno desde la matemática que ya sabe. Otra es que a partir de los conocimientos incipientes y conocimientos previos que tiene el sujeto, lo llevamos a un contexto fenomenológico y la exploración de ese contexto fenomenológico permite el redescubrimiento, permite la reconstrucción de los conocimientos matemáticos que deseamos que el estudiante desarrolle. Entonces son dos vías a través de los cuales desde la fenomenología didáctica podemos llevarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Entre los objetos mentales y los conceptos, la relación es variada. Ambos se constituyen como medio de organización de fenómenos. Los objetos mentales preceden a los conceptos. O sea, primero, antes de que un estudiante desarrolle la comprensión relacional de un concepto, antes están los objetos mentales, sus concepciones incipientes, prematuras. Luego vienen los conceptos, y estos conceptos no vienen a sustituir esas primeras imágenes mentales que tienen, sino vienen a contribuir a la formación de nuevos objetos mentales. Y esos objetos mentales se van consolidando y se van acercando cada vez más, o esa sería la expectativa de aprendizaje, que los objetos mentales se vayan acercando cada vez más a los conocimientos que se desean desarrollar. La distancia muchas veces entre el objeto mental, el primero que se tiene, y el concepto en sí, puede ser un abismo enorme. Muchas veces estamos desarrollando determinado concepto matemático, por ejemplo, el concepto de función, y ya que función es un término que se usa cotidianamente en muchos contextos sociales, en muchos contextos y entornos cotidianos, entonces puede existir que en la estructura cognitiva del individuo puede existir ya una concepción, un objeto mental incipiente de lo que es una función. Y llevar ese objeto mental, esa concepción inicial a la definición de función, matemáticamente hablando, dentro del análisis matemático, puede existir un gran abismo. Y es a través de el análisis fenomenológico, de la fenomenología didáctica, de los principios de presentar experiencias, de modo que el sujeto pueda ir construyendo nuevos objetos mentales hasta acercarse a la definición que el análisis matemático nos da de lo que es una función. Muchas veces los fenómenos son esos puentes entre el objeto mental y el concepto que se desea desarrollar en el sujeto. Ahora bien, toda esta primera parte fue un preámbulo acerca de fenomenología, desde los inicios de la concepción de fenómeno, los principios iniciales de fenomenología de las propuestas de Freudenthal, fenomenología didáctica, y ahora caemos a algo aún mucho más moderno que se ha estado hablando en las comunidades científicas de investigación, educación matemática, que es análisis fenomenológico. El análisis fenomenológico, los principios que voy a presentar a continuación se derivan de corrientes de grupos de investigación de España, Universidad de Granada, por ejemplo, que está dentro del modelo de análisis didáctico. El modelo de análisis didáctico como una forma de profundizar, organizar el contenido matemático escolar. Entonces el análisis fenomenológico viene a formar parte dentro del subanálisis, análisis de contenido, y permite así tomar esa estructura conceptual y procedimental y buscar responder dónde, para qué, por qué, cómo se desarrolla esa estructura conceptual y procedimental en distintos entornos que rodean al sujeto. Primero hablemos de los antecedentes que fundamentan el por qué fenomenología, por qué hablar de análisis fenomenológico.
Tenemos acá el enfoque funcional de las matemáticas escolares, el marco referencial de las pruebas PISA y la participación de Costa Rica en esas pruebas PISA, que luego también trae recientemente, ¿verdad? En los últimos años, la reforma matemática de nuestro sistema educativo, del currículum de matemática escolar en nuestro país. El enfoque funcional de las matemáticas, según Rico y Lupiáñez, es el conocimiento permite modelizar situaciones reales y está orientado a la resolución de cuestiones y problemas en diferentes contextos. Vean que acá modelizar situaciones reales tiene que ver con matematizar, lo cual está implícito en todo proceso de análisis fenomenológico, o lo que la fenomenología didáctica espera del sujeto, que logre modelar situaciones reales y resolver problemas. Hoy por hoy, la modelización matemática y la resolución de problemas se apoyan de la fenomenología didáctica para así consolidarse como metodologías de enseñanza. Cuando pensamos en resolución de problemas, en modelización matemática, en matemática realista, primero debemos pensar y ver hacia atrás que es desde la fenomenología didáctica que se viene cuestionando esta idea de que es necesario que el conocimiento matemático se problematice, permita la modelización de situaciones y a través de esas experiencias el sujeto desarrolle conocimiento. Y el enfoque funcional de las matemáticas es donde presenta el conocimiento matemático desde un punto funcional en el sentido de cuáles son las funciones de este conocimiento para resolver problemas en distintos contextos. Luego el marco referencial de las pruebas PISA en el 2010, la organización que encuadra estas pruebas dice que una capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos incluye razonar matemáticamente y utilizar esos conceptos, procedimientos, hechos, para describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel de las matemáticas en el mundo y hacer juicios bien fundamentados y decisiones necesarias para ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. Entonces vemos cómo desde una entidad como esta y las pruebas estandarizadas PISA ya apuntan a que el ciudadano que se forme a través de los sistemas educativos logre describir fenómenos, explicar fenómenos, predecir fenómenos, utilizando sus conocimientos matemáticos y el desarrollo de capacidades que permitan tomar decisiones, fundamentar esas decisiones basadas en su razonamiento matemático y la comprensión del fenómeno que se está explorando. Luego llegamos a la reforma matemática en Costa Rica, en donde en el nuevo programa de estudios del Ministerio de Educación Pública se indica que, como los objetos matemáticos corresponden a las formas o instrumentos mediante los cuales los seres humanos organizan los fenómenos de su entorno o responden a sus retos, es relevante conocer cómo ese proceso se ha desarrollado. ¿Cuál es ese proceso que estamos hablando? Fenomenología, donde lo permite que los fenómenos se organicen y los sujetos puedan organizar los fenómenos de su entorno. Aquí se subrayan los aspectos constructivos, activos y dinámicos de los objetos matemáticos. O sea, los objetos matemáticos deben apelar a una naturaleza constructiva, activa y dinámica que permita en contextos sociales, cotidianos, científicos, profesionales, a través de la matemática dar respuesta a los fenómenos que se están promoviendo en esos diferentes contextos. Entonces es claro que el programa actual de la matemática escolar de nuestro sistema educativo promueve la importancia de la fenomenología, del análisis fenomenológico. Estos serían los antecedentes. En resumen, ¿por qué fenomenología? La fenomenología viene a constituir una pieza fundamental en los currículos por competencia que promueven un enfoque funcional de las matemáticas escolares,
La fenomenología se integra en la formación inicial de educadores de matemática con la intención de desarrollar capacidades que fortalezcan el quehacer docente en la resolución de problemas y en la modelización matemática. Por eso que nosotros, en el contexto de formación inicial de educadores de matemática, estamos hablando de la fenomenología, porque esta fenomenología viene a integrar de manera activa y a consolidar metodologías didácticas como lo son resolución de problemas y modelización matemática. La fenomenología se constituye como una herramienta eficaz y eficiente para que el docente pueda establecer fenómenos y contextos en los que se puedan formular los problemas que se espera que los escolares aborden. Y con esta resolución de problemas y el desarrollo de experiencias puedan acercarse al concepto matemático que se desea desarrollar. Entonces, ese es el por qué fenomenología. ¿Por qué hablar de análisis fenomenológico? Ahora llegando al análisis fenomenológico, españoles como Luis Puig, el equipo de trabajo español, comienzan a definir. El análisis fenomenológico de un concepto o de una estructura matemática consiste entonces en describir cuáles son los fenómenos para los que es el medio de organización y qué relación tiene el concepto con esos fenómenos. Entonces, el análisis fenomenológico de un concepto matemático es el proceso de descripción de cuáles son los fenómenos que organizan ese concepto matemático y su organización con ese concepto, su relación con ese concepto matemático. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los fenómenos? ¿Y cómo se relacionan esos fenómenos con ese concepto? Ese es el análisis fenomenológico. Responder a estas dos preguntas. ¿Cuáles son los fenómenos que organizan el concepto matemático y qué relación tienen estos fenómenos con el concepto matemático? A medida que estamos respondiendo a estas preguntas y haciendo una descripción de su respuesta, estamos desarrollando análisis fenomenológico. El análisis fenomenológico tiene una implicación directa en el diseño de tareas matemáticas. Dos procedimientos que el profesor debe realizar para diseñar una tarea matemática son el análisis fenomenológico, que es el procedimiento que le permite indagar acerca de cuáles son los fenómenos, los problemas que responden a la estructura matemática, la relación entre estos fenómenos y la estructura matemática. Y otra es la simplificación de estos fenómenos en la transformación de un problema real que permita comunicar al individuo, al escolar, una sistematización de ese fenómeno en la estructura de una tarea matemática. Es acá donde tiene sentido entonces este modelo que los autores Gómez y Cañadas proponen en el 2011. Este modelo inicia con fenómenos. Estos fenómenos existen en el mundo, ya sea mundo social, cotidiano, mundo científico, mundo profesional, y luego a través de esos fenómenos identificamos problemas. Problemas del mundo real que luego parte del trabajo del docente es simplificar ese problema del mundo real en un modelo real. Y ese modelo real se enuncia dentro de una tarea matemática como un problema de palabras. Nosotros, como docentes, al diseñar una tarea basada en un enunciado, ese enunciado es un problema de palabras que está simplificando un problema real. Ese problema de palabras es un primer modelo que le damos al estudiante. El estudiante toma ese modelo y comienza a aplicar el proceso de la modelización. Ese proceso implica la abstracción y la relación entre el conocimiento matemático que ya tiene dentro de la estructura conceptual y procedimental del contenido, los sistemas de representación, comienza a matematizar ese modelo. Luego de eso, comienza la resolución de ese problema real y damos conclusiones. Luego se espera que el estudiante, a partir de esas conclusiones, logre promover, logre interpretar el problema real, el fenómeno del mundo real. Logre hacer una interpretación que trascienda
el conocimiento matemático y logre comprender mejor el fenómeno del cual se originó ese problema de palabras. La interpretación es muy importante en este ciclo de análisis fenomenológico. Y luego, también acá viene una parte en el cual, si los medios materiales y recursos lo permiten, se puede hacer una simulación de ese problema real que me permita también llegar a las conclusiones. Y todo esto sería el análisis fenomenológico. Ellos proponen un ciclo del análisis fenomenológico desde la estructura de un escolar, de un estudiante. Todo esto es orquestado, es armonizado y dirigido por el docente, que permite y promueve el ciclo del análisis fenomenológico. Luego pasamos, ya para ir terminando, los autores de análisis fenomenológico hablan sobre contextos. Los contextos fenomenológicos vienen a organizar también la subestructura del concepto matemático. Los contextos vienen a organizar los fenómenos en grupos, grupos que comparten características estructurales, fenómenos que tienen características semejantes que se pueden relacionar con una misma concepto, con un mismo conocimiento matemático, que son relevantes desde el punto de vista matemático. Entonces, los contextos son grupos de fenómenos. Podemos decir que es un grupo fenomenológico, donde existen distintos fenómenos, distintos casos de fenómenos que comparten características semejantes. Esas agrupaciones de fenómenos entonces dan como resultado contextos fenomenológicos. Y como les decía, los contextos se relacionan con las subestructuras matemáticas. Rico y compañía dicen que un contexto matemático es un marco en el cual conceptos y estructuras atienden determinadas funciones, responden a determinadas necesidades, como un conjunto interrelacional entre estructura matemática y fenómenos que constituyen un instrumento de conocimiento. Los contextos de una determinada estructura se reconocen porque muestran posibles respuestas a la pregunta ¿para qué se utilizan estas nociones? Muchas veces tenemos una noción matemática, un concepto, y al responder para qué se utilizan estas nociones, podemos indicar diferentes fenómenos. O sea, pueden haber diversas y una variedad de fenómenos que respondan a ese para qué se utiliza este concepto matemático. Si esos fenómenos comparten características semejantes, se agrupan y ahí identificamos un contexto fenomenológico. El procedimiento, por lo tanto, desde la formación inicial de profesores, que permite desarrollar un análisis fenomenológico, se resume en dos principales fases: la identificación de contextos y la identificación de subestructuras matemáticas. Entonces, por un lado tenemos acá la identificación de contextos como grupos de fenómenos y la identificación de subestructuras como focos de contenido, del conocimiento matemático que se pretenda desarrollar. Estos fenómenos van a compartir características estructurales que están directamente relacionadas con los elementos, las relaciones, las propiedades del conocimiento matemático. Entonces, esta relación uno a uno entre las características estructurales de un grupo de fenómenos y las propiedades de un grupo, de una subestructura matemática, entonces es lo que estos autores llaman acá identificación de subestructuras matemáticas, identificación de contextos fenomenológicos. Contextos y subestructuras entonces están relacionados y configuran la base con la que un tema matemático organiza los fenómenos que se le pueden asociar. Los contextos se delimitan en virtud de principios naturales, sociales o matemáticos que caracterizan los problemas, y las subestructuras se organizan en virtud de los elementos, relaciones y propiedades conceptuales del contenido matemático. Esta sería entonces esta introducción al análisis fenomenológico, a la fenomenología didáctica y al cómo proceder desde la formación inicial
de educadores de matemática al desarrollo de análisis fenomenológico que luego permita el diseño de tareas matemáticas que promuevan la resolución de problemas, la modelización matemática y así un acercamiento significativo del conocimiento matemático a los estudiantes. Que puedan desarrollar un aprendizaje significativo bajo un enfoque funcional, desarrollar competencias que trasciendan más allá de la adquisición de conocimiento, sino la aplicación de ese conocimiento para entender mejor su entorno, para entender mejor diferentes contextos y variados fenómenos que se puedan presentar. Por lo tanto, entonces quedamos acá en este video presentación y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.